cuerpo espiritual. Primera parte. En primer lugar, el alma. El alma, Nefesh, no existía antes de que Elohim respirara el aliento de la vida en la nariz de Adán, porque en ese momento el hombre se convirtió en un alma viviente, Hay Nefesh. Cuando se quita esa respiración, el alma deja de existir en su estado consciente, que llamamos vivir, y en ese momento el cuerpo también muere. El alma está unida a la carne, depende del cuerpo físico para su conciencia y expresión. Vayikra 17 muestra esto claramente diciendo en el Pasuk 11, la vida, Nefesh, de la carne está en la sangre. La frase es el alma de la carne o el alma carnal, así como debería traducirse, y muestra que el alma es carnal, está ligada al cuerpo físico. Es por eso que el apóstol Shaul habla del hombre anímico o natural como carnal. El alma es esa parte de nosotros que es carnal. Es el hombre viejo dentro de cada uno de nosotros, como dice Romanillín, que deriva su mortalidad y debilidad de Adán. Esto está en contraste directo con nuestro nuevo Ruach, que es el hombre nuevo interior. Todas estas cosas las hemos estudiado a fondo en la serie Cuerpo, Alma y Ruach, en otras series también, pero aquí lo estaremos estudiando en función del tema de las resurrecciones muy específicamente. Shaul dice, el mismo Elohim de paz lo santifique por completo, que toda su persona, Ruach, alma y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. En Tesaloninim Aleph en el capítulo 5. Cuando Shaul habla de toda su persona, enumera las tres partes de la persona, Ruach, alma y cuerpo. Hay una diferencia entre alma y Ruach que los hombres pueden ver si dividen correctamente la palabra de verdad. Ibrin dice que la palabra es más aguda que cualquier espada y puede dividir el alma y el Ruach. Y esto solo demuestra que el alma y el Ruach son dos cosas diferentes y se pueden separar. La mejor manera de entender la relación entre Ruach, alma y cuerpo es pensar en ellos en términos de sus contrapartes físicas. El Ruach es el espíritu, el alma es la vida que está en la sangre, sí, y el cuerpo es la carne. La respiración da oxígeno a la sangre que luego es transportada por las arterias y los capilares del cuerpo. Aún así, el Ruach da vida al alma que está en la carne. La relación entre el Ruach y el alma se representa en la relación entre la respiración y la sangre. Son diferentes, pero es el Ruach el que da vida al alma. Solo cuando Elohim respiró el aliento de la vida en Adán se convirtió en un alma viviente porque Elohim es vida. Cuando se quita el aliento a un hombre, su carne y su sangre mueren. Cuando Elohim quita el aliento de vida de un hombre, tanto su cuerpo como su alma mueren. Aún así, en la caída, el hombre no fue eliminado instantáneamente, sino que fue cortado. Digamos que siguió viviendo con la carga de vida que tenía, la cual ya no fue renovada, por lo que el cuerpo y el alma comenzaron a morir. El alma no es parte del hombre, no es la parte del hombre que trasciende a la muerte. El alma comprende la mente, la voluntad, la emoción que dependen del Ruach de Elohim para su existencia y del cuerpo físico para su expresión, para poder captar el mundo y exponer al mundo, sí, cuerpo a través del cerebro. Cuando el Ruach se separa del cuerpo, no puede sobrevivir, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice Jacob en el capítulo 2. Esta muerte, repetimos, no es instantánea, sino gradual. Sería comparable imaginar que estamos conectados a Elohim por un caño, por medio del cual recibimos su aliento, o sea, el Ruach. Cuando viene la transgresión, esa provisión es cortada, pero el hombre aún mantiene, digamos, lo que estaba en el caño, por así decir, hasta su muerte final. Esa es la misericordia divina que no nos elimina de inmediato, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Por eso en las escrituras la palabra muerte implica separación, mientras que para lo que nosotros denominamos muerte física se dice dormir. Pero el alma no puede sobrevivir sin el cuerpo porque es mortal. El asiento de la vida está en el Ruach, quien vivifica al cuerpo a través del alma, sin Nefesh. Esa vida está en la sangre que circula por el cuerpo, pero sin el motor llega la muerte. Ahora bien, ¿a dónde va la muerte después, el alma, perdón, después de la muerte? Creo que el alma, como el cuerpo, vuelve a su estado antes de la creación. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma no existía o no tenía conciencia
conciencia hasta el momento en que Elohim respiró el aliento de vida en la nariz de Adán. Por lo tanto, el alma deja de existir como tal después de la muerte. Esto no significa que sea imposible para Elohim devolver el alma a la existencia consciente. Dice Maaseh, porque David dice de él, de Mashiach, porque no abandonarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo sufra la corrupción. Esto implica una separación, ¿sí? Aquí vemos que el alma de Mashiach fue al Hades, pero no fue abandonada allí. En otras palabras, fue resucitado de entre los muertos. Esto deja claro que el alma va al Sheol en la muerte. Recordemos, por favor, una vez más lo que significa muerte, lo que significa separación y dormir en las Escrituras. Esto se describe en términos de sueño. Ciertamente no es un lugar de tormento, para nada. Esto hizo que algunos en siglos posteriores asumieran que el Hades estaba compuesto de dos compartimentos, uno para los justos y otros para los malvados. Era simplemente esto una forma en que muchos hombres trataban de explicar cómo todos podían ir al Hades mientras buscaban aferrarse a una idea de que era un lugar de tortura, o sea, de mezclar todos los paganismos que tenían incorporados con la idea del infierno, un lugar de tortura. En segundo lugar tenemos al Ruach. La muerte es un retorno, el cuerpo vuelve al polvo, el alma vuelve a dormir y el Ruach regresa a Elohim. Una forma más práctica de decirlo es: el cuerpo va a la tumba, el alma va al Sheol o Hades, como lo quieren llamar, el Ruach va a Elohim. El mejor ejemplo de esto en las Escrituras es la muerte de Yeshua. El cuerpo de Yeshua fue puesto en la tumba de José de Arimatea, de Yosef, ¿sí? Pero, como ya hemos mostrado, el alma de Yeshua fue al Sheol. Pasamos ahora a analizar la idea que el Ruach de Yeshua regresó a Elohim. El Ruach humano, que se diferencia del Ruach HaKodesh de Elohim, en que es animado por este Ruach principal, ¿sí? Es decir, nuestro Ruach no tiene en sí mismo el poder de engendrar vida para nada, como Yeshua sí lo tiene. Es la parte justamente del hombre que trasciende a la muerte. Eclesiastés habla de la muerte diciendo: entonces el polvo volverá a la tierra tal como era y el Ruach volverá a Elohim que lo dio. En el Berija ya encontramos que esta idea continúa en la muerte de Yeshua. En Lucas cita el Mismor 31 al dar las últimas palabras de Yeshua. Entonces Yeshua, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi Ruach. Y después de decir eso, expiró. Este detalle está registrado en Matías de esta manera, pero Yeshua clamó otra vez en alta voz y entregó el Ruach. Entonces vemos que el Ruach de Yeshua no fue a la tumba de Yosef con su cuerpo, ni fue al Hades con su alma. Fue a Elohim quien se lo había dado. La pregunta ahora es si el Ruach de una persona tiene o no una conciencia que es distinta de la mente del alma. El Ruach del hombre tiene una conciencia que es diferente de la mente del alma. El hecho de que el Ruach tenga una mente consciente no debería ser una sorpresa. El Ruach de Elohim, es decir, el Ruach HaKodesh, es una mente consciente. Elohim es Ruach y no necesita cerebro físico ni mente anímica para funcionar conscientemente. Sin embargo, no es una cosa que no tenga pensamientos y demás. Bereshit dice: mi Ruach no siempre luchará con el hombre. Tal esfuerzo requeriría un comportamiento consciente. Y Yeshaya 11:2 habla del Ruach de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Estas cosas requieren conciencia. En Corintiim Aleph somos amonestados a tener la mente de Mashiach. En Efesiín dice el Ruach de su mente, y eso se identifica con el nuevo hombre. Renuévense en el Ruach de su mente. Vístanse de nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim, justicia y santidad de verdad. Obviamente es una mente espiritual y un ser interior que tiene conciencia. El hombre está hecho a imagen de Elohim, por lo tanto parece razonable decir que el Ruach del hombre también tiene conciencia propia. De hecho, esta es una de sus funciones, la conciencia. Shaul nos dice que los asuntos divinos no pueden entenderse con la mente natural, literalmente dice la mente anímica, sino que deben entenderse con la mente espiritual. Por lo tanto, tenemos dos mentes. Él dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohim porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente. Shaul habla de la carne adámica y de la mente anímica como el hombre viejo. Sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado, dice en Romanín. Y en Efesiín, con respecto a su antigua
nueva manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. No se mientan unos a otros porque ustedes se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Ese hombre no se refiere a un hombre externo que podría estar frente a nosotros, es un hombre interior que debe ser clavado en el madero con Mashiach para que la mente espiritual, el nuevo hombre del último Adán, se convierta en dominantes en nuestras vidas y él sea nuestra cabeza, ¿sí? Es en un nivel secundario, una persona anímica es gobernada por la mente anímica heredada de Adán. Una persona espiritual engendrada de lo alto, en cambio, es gobernada por la mente espiritual heredada del último Adán, que es Mashiach. Tenemos dos mentes, dos conciencias operando en nuestras vidas. Por lo tanto, tanto el alma como el Ruach tienen una mente consciente propia. El uno, que es el asiento de la mortalidad, debe ser clavado en el madero con Mashiach para que el otro, el asiento de la inmortalidad, sea resucitado en su tiempo. La mente del alma depende del cuerpo de la carne para que funcione. Sin embargo, la mente del Ruach es independiente del cuerpo de la carne, ¿sí? Pero depende del Ruach de Elohim para su vida y capacidad de pensar. Esta mente es la que no muere con el cuerpo o el alma. Es esta mente la que regresa a Elohim cuando el cuerpo y el alma mueren. Por esto es indispensable lograr que nuestra alma se mezcle con el nuevo Ruach en un correcto estado de servicio, estamos diciendo. Sí, el alma debe subordinarse al nuevo Ruach, otorgándole el control completo del cuerpo con sus pensamientos, sentimientos, voluntad, etcétera, de manera que desarrollemos una nueva personalidad, verdaderamente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A dónde va el Ruach cuando regresa a Elohim? Para responder a esto debemos dejar de pensar carnalmente. El cielo no está localizado en algún lugar dentro, más allá de las estrellas, entre o donde sea. ¿Sí? El Ruach no tiene que viajar a ningún lado. No toma un cierto tiempo pasar del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Y a Ezequiel 44 a 17 habla de esto figurativamente como cambiarse la ropa. Shaul usa la misma terminología en Corintiim Bet. Cuando Yahshua se apareció a sus discípulos después de su resurrección, él demostró su capacidad para moverse de la forma de la carne al Ruach en un instante. Esto está en el libro de Lucas. Cuando una persona muere, su Ruach permanece en el reino del Ruach, donde no hay ni tiempo ni distancia, ¿sí? Solamente siempre se está en el reino del yo soy, no es yo fui, no es yo seré, no es estoy aquí o estoy ahí, ¿sí? Todo el tiempo es uno, todo el espacio es uno. En el Ruach todas las cosas simplemente son. Es solo en el reino terrenal que estamos atados por el tiempo y el espacio. Para entender la existencia espiritual debemos pensar fuera de la caja, por así decir. En ese reino espiritual y desde esa perspectiva, Yahshua dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Abraham estaba muerto desde la perspectiva terrenal del hombre, pero vivo desde la perspectiva espiritual eterna de Elohim. Los fariseos no entendieron esto porque no vieron las cosas desde la perspectiva espiritual de Elohim, ya que Abraham será resucitado de entre los muertos en la perspectiva terrena, ¿no es cierto?, de que el tiempo es futuro todavía eso, y dado que Abraham se convertirá en un ser espiritual que ya no estará limitado por el espacio o el tiempo, eso significa que Abraham finalmente existirá desde el principio de la tierra. Eso nos va a suceder absolutamente a todos. Una vez que salgamos del tiempo, habremos existido desde antes de la fundación del mundo. Salir del continuo espacio-tiempo de la tierra es existir siempre y es estar siempre vivo, además. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque una vez que una persona ha cruzado la barrera espacio-temporal que limita nuestro cuerpo adámico actual, puede volver a entrar en el reino de la tierra en el momento y lugar que elija, como hizo Mashiach. ¿Sí? Esto es lo que hacen los malajim también. Esto es lo que hacía el hombre originalmente creado. Los enviados, los mensajeros, hacen exactamente eso. Estas no son cosas fáciles de entender para nuestras mentes anímicas, sobre todo. No son superpoderes. De hecho, nuestras mentes anímicas no pueden concebir bien estas cosas porque están fuera de su ámbito de experiencia, además, ¿no es cierto? Solo la mente espiritual puede entenderlos y, de hecho, tal comprensión es perfectamente natural para esta mente.
el hecho de que cada hombre que en el futuro reciba un cuerpo espiritual transformado, en ese momento podrá trascender el tiempo y el espacio, porque habrá sido liberado de esta burbuja espacio-temporal en la que hoy estamos, es un hecho real y concreto que tenemos que empezar a entender. ¿Sí? Este es el estado del ser en el que Elohim ahora nos ve desde su punto de vista espiritual. Él está en ese estado, por lo tanto, Él nos ve desde ese punto de vista. Él ve lo que no es como si ya fuera. Si algún día seremos inmortales, entonces desde la perspectiva de Elohim ya somos inmortales, porque la inmortalidad viene con el cuerpo espiritual que trasciende el cuerpo. La inmortalidad no es no poder morir, sino la inmortalidad es estar siempre conectados a Elohim.